Bueno, para estos experimentos vamos a MATLAB. En la parte del Simulink buscamos una librería para plasmar los circuitos. En este caso va a ser Electrical. Ya. Y abrimos. Una vez cargado la librería, bueno, ese es el circuito que tenemos que plasmar el primero. Ya son 3 resistencias con una fuente. Buscamos primero en la parte de Electrical Library. Ahí podemos encontrar lo que son los elementos, las fuentes y los sensores. En este caso en Electrical Elements tenemos la parte de resistor. La primera nos pide 10 ohmios. Ponemos los otros que en este caso nos piden de 20. Otra resistencia que va a ser de 30. Y también buscamos tierra, nuestro Electrical Reference. Y por último buscamos nuestra fuente, en este caso en Electrical Source. Tenemos nuestra fuente de voltaje DC de 10 voltios. Y comenzamos a construir el circuito. Cambié las polaridades. Y comenzamos a unir sus extremos con el marco de referencia correspondiente. Ya, es importante el server configuration porque si no está unido al circuito, el programa no nos va a ejecutar, en este caso, las simulaciones. Ya, una vez ya construido todo el circuito, sus 3 referencias y su fuente, comenzamos a hacer las mediciones correspondientes. En este caso vamos de nuevo a Electrical Library y vamos a la parte de... Tenemos aquí el sensor y el sensor de voltaje y corriente. Primero vamos a hacer las mediciones de los voltajes en cada resistencia. Lo ponemos en paralelo, en este caso el sensor de voltaje lo ponemos en paralelo en cada resistencia para que sea el mismo voltaje que mide. Ahí, y para poder leer ese voltaje vamos a utilizar el PS Simulink Converter, ¿ya? Que es lo que va a traducir, bueno, va a convertir lo que lea el sensor a un display. En este caso aquí buscamos el display, que es donde se va a reflejar el voltaje. Ya ejecutamos.
y nuestro primer voltaje es de 1.66 voltios en la resistencia de 10 ohmios. Entonces vamos con la resistencia de 20. Si ponemos sus terminales en paralelo y nos da un voltaje de 3.33 voltios. Y por último vamos a la resistencia de 30 ohmios, donde nos da un voltaje de 5 voltios. Ya, entonces de aquí seguimos con la medición de la corriente. En este caso la corriente va a ser la misma en el circuito porque los elementos de resistencia con el voltaje están en serie. Entonces hacemos una pequeña abertura. Ya, una pequeña abertura. Y ponemos el sensor en serie entre las dos resistencias y ejecutamos. La corriente es de 0.166 amperios. Y esto es el primer experimento. Para el segundo experimento, esto es lo que tenemos que exprimir en Simulink también. Y son 5 resistencias con una fuente de 15 voltios. Y hay que medir los voltajes y resistencia en cada una. Voltaje y corriente. En este caso yo hago copia y pegar las 5 resistencias. Me voy comandando su orden. También cojo y copio y pego la fuente. Tierra. Voy comandando según sus polaridades y voy uniendo todo el circuito. Una vez construido, no olvidar la de Solve Configuration para que no nos prote error al momento de ejecutar la simulación. Y comenzamos con la lectura de voltaje en cada resistencia. En este caso comenzamos allá. También hay que configurar, en este caso, poner los valores correspondientes de las resistencias, ya que solo copie y pegue. Caso su voltaje de 15 voltios y ahora sí comenzamos con la lectura de voltaje en cada resistencia. Comenzamos con el de 10 ohmios, nos da un valor de 12.02 voltios. En la resistencia de 6 ohmios, su voltaje es de 10.57 voltios. En la resistencia de 5 ohmios, su voltaje es de...
voltaje de 1.44. Vamos con las dos últimas de abajo. Voltaje, si mismo podemos en paralelo a la resistencia, donde el voltaje de 3 ohmios es de 4.42. Y el de 2 ohmios es de 2.98, como vamos a leer ahorita. 2.98. Ahora vamos con la lectura de corriente. En este caso unimos el sensor de corriente al PS Simulink Converter, y en este caso hacemos una abertura en cada resistencia y lo podemos inserir el sensor para hacer la lectura correspondiente. La primera corriente en el 10 ohmios es de 1.20 amperios. Ahora vamos con la resistencia de 5 ohmios, que es de 0.28 o 288 miliamperios. .28, 188 miliamperios. Ahora en la resistencia de 6 ohmios, la corriente es de 1.76 amperios. Y ahora vamos con los dos últimos. En este caso, en la corriente de 3 ohmios, la corriente en la resistencia de 3 ohmios es de 1.47 amperios. Por último, vamos a la resistencia de 2 ohmios, donde la corriente es de 1.49 amperios. Y así se concluye el segundo experimento. Entonces, para el primer experimento, bueno, tuvimos una corriente para la misma porque estaba en serie, ¿ya? En este caso, en el segundo experimento, vemos que hay nodos, lo cual hace que se distribuya la corriente. Entonces, por eso que se tuvo que hacer algunas mediciones diferentes. Gracias.